Saludando. ¿Qué tal, amigas, amigos? Buenas tardes y bienvenidos a esta transmisión de Miradas Contemporáneas, Arte Dominicano en el Centro. Un encuentro muy especial, un encuentro con música que organiza, como muchos de ustedes ya saben, el Centro Cultural de España en colaboración con la Escuela de Crítica e Historia del Arte de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Hemos iniciado con música, con la guitarra de Joel Martín. Y no es casualidad, porque hoy vamos a tener una conversación muy musical, porque hablaremos de merengue, esa obra maravillosa del maestro Jaime Colson, que forma parte de la colección del Museo Bellapart. Me acompañan el doctor Fidel Múnich, director de la Escuela de Crítica e Historia del Arte de la Universidad Autónoma de Santo Domingo,
También el crítico y ensayista Plinio Chaín, quien tendrá a su cargo el análisis formal de la obra, y por supuesto, el músico Joel Martín, con quien hablaremos brevemente sobre la situación del merengue en la actualidad. Colson, la vanguardia trashumante, es un monográfico del doctor Ricardo Ramón Jarne, quien fue director del Centro Cultural de España de Santo Domingo y que se publicó en el año 2004 con el apoyo del Museo Bella Park. Yo rescaté una frase de esa introducción que me llamó mucho la atención y cito: Jaime Colson tuvo una vida atormentada y también en algunos momentos feliz, llena de viajes, de situaciones duras, de pobreza, pero intensamente vivida hasta el final. Fidel, ¿quién fue ese hombre tan complejo y al mismo tiempo tan talentoso llamado Jaime Colson? Buenas tardes, Miguel, y buenas tardes a todos, a Plinio, Joel y al público que nos está viendo y escuchando en este proyecto, en este inicio formal en modalidad virtual del proyecto Arte Dominicano en el Centro, dentro del ciclo de conversatorios virtuales, conversatorios llamado Miradas Contemporáneas, dedicado en el mes de mayo a la figura de Jaime Colson y a esta especial obra, Tu cuadro merengue. Jaime Colson es uno de los grandes nombres del arte dominicano, de la historia del arte dominicano moderno. Es una de las grandes personalidades artísticas nuestras. Un artista de proyección nacional e internacional. Jaime Colson nació en la ciudad de Puerto Plata en el año 1901, con el principio del siglo XX, y murió en 1975. Llevó una vida, ya dijiste antes, viajera, transhumante, cosmopolita, intensa, ¿no? Angustiada también, porque el mismo exilio o autoexilio cultural y la transhumancia trae consigo mucho de la angustia existencial. Esa transhumancia es porque justamente cambiaba periódicamente de lugar. Él en su juventud se dedicó a las artes desde muy pronto y Colson viajó a España, estudió en Barcelona y en Madrid en sus primeros años. Él estudió en el famoso escuela de San Fernando. San Fernando, sí, una escuela donde estudiaron también posteriormente artistas como nuestra Elsa Núñez y otros, ¿no? Una escuela prestigiosa en España, escuela de artes plásticas, ¿no? Muy, muy rigurosa también, con una gran tradición, digamos. Y de España, Colson, estamos hablando de los años 20, de la segunda década del pasado siglo XX, 1920 y tal, y de España viaja a París, ¿no? Que siempre ha sido, y lo era, sobre todo aquellos gloriosos años 20, aquellos brillantes, esplendentes años 20, era el centro, prácticamente el centro de la vida cultural y artística y de intelectual de toda Europa, ¿no? París, la ciudad de las luces. Y allí vivió muchos años y trabajó también, dibujó, pintó intensamente. Y no solamente se formó, ya se había formado en la Academia de San Fernando, sino que continuó su formación ahí y hizo contacto con artistas de la época. Se insertó dentro de las corrientes vanguardistas, se vinculó a artistas y a escuelas y a corrientes, a toda la vanguardia. Hizo mucha bohemia artística e intelectual y cultural. Era un hombre de vastos conocimientos, sobre todo en su campo, ¿no? Y bueno, con decir que creo que en 1925 expuso junto a autores de la talla de Picasso, Dalí, Braque, e hizo conocimiento también, hizo contacto mucho con los grandes nombres de la época. Y uno de los aspectos de la obra universal de Colson, que es un artista local y universal también, que representa lo mejor del arte del moderno dominicano, pero también en la parte vernácula, tanto como la parte universal. Es precisamente esa inserción, ese diálogo con las corrientes artísticas contemporáneas. O sea, él se insertó profundamente en lo que era la vanguardia, el fenómeno de la vanguardia que marcó a los grandes nombres de su época. Y luego de París viajó a México y tuvo un tiempo allá. Luego volvió a París, pero
ya era el principio de la Segunda Guerra Mundial, el año finales de 1938, principio del 39, y debido a la guerra y las circunstancias, sabemos que posteriormente París y toda Francia fue ocupada por los nazis. Colson decide regresar a Barcelona y continúa allí. En 1950 regresa a su país, a la patria, a la tierra natal, a Santo Domingo, y se convierte en el director de la Escuela Nacional de Bellas Artes, que se había creado en 1942, creo, ¿no? Sí, 1942. Aquel proyecto importante para el desarrollo de la cultura y del arte dominicano. Y fue su director durante varias décadas, creo que hasta 1970, 71. De manera que él contribuyó con la formación de varias generaciones de artistas dominicanos que le reconocen. Jaime Colson fue un excelente dibujante y pintor. Cultivó el cubismo llamado estético, en una versión criolla, con adaptaciones, con su propia lectura, su apropiación local, en lo que algunos le llamarían cubismo antillano, sin olvidar las formas geométricas, el poderoso trazo, la grafía. Un autor, un artista de un poderoso trazo y de una obra que llama la atención y que es fundacional, es uno de los grandes nombres de la historia del arte dominicano. Como profesor también, como maestro, ¿no? Personalmente era un poco complicado, ¿no? Todo el mundo señala que era una personalidad compleja, y esa complejidad, como de trato un tanto difícil, venía dada precisamente por esas heridas de esa transhumancia existencial, yo diría, ¿no? Sin duda que su obra se abre cada día más, y que se proyecta en el ámbito latinoamericano y universal, y como una de nuestras grandes figuras. Así que creo que la atención es totalmente merecida en el programa a este artista, y particularmente a este cuadro tan identitario como es Merengue. Enhorabuena. Así es. Así es. Gracias, Fidel. Si uno echa un vistazo a las artes visuales dominicanas, se da cuenta de que el merengue ha tenido mucha presencia. Si recuerdan muchos de ustedes, en el año 2005, el Centro Cultural Eduardo León Jiménez organizó una exposición titulada Que no me quiten lo pintado, los códigos visuales del merengue. Si repasamos y vemos artistas como Giorgi Morel, el Paul Giudicelli, Jesús de Sangles, Coquito Peña, José Murillo, Plutarco Andújar, Astrubal Domínguez y tantos otros, pintaron a los músicos del merengue o situaciones en las que personas disfrutan y bailan merengue. Federico Izquierdo también. Claro, exacto. Profesor Chaín, entre todas esas obras, ¿qué hace de especial, qué tiene de especial Merengue de Colson? Bueno, me toca a mí. Exacto, ahora es todo suyo. Bueno, vamos poniendo la obra para que la gente sepa de qué estamos hablando. Sí, perfecto. Antes, saludos a todos, un placer. Fidel hizo una contextualización bastante pertinente de Jaime Colson. Merengue es una obra que se inscribe dentro de ese cubismo al que se refirió Fidel, cubismo antillano, muy propio, muy personal de él. Quiero, antes de entrar al análisis de la obra en sí, hacer algunos apuntes, algunas acotaciones. Modernamente se ha establecido una discusión sobre la expresión artística en diferentes tendencias. Básicamente, el arte conceptual que después de las guerras, de la primera y la segunda. Sí. Sí, parece que se nos fue por un momento el profesor Chaín. A ver si está por ahí. Parece que sí, que se nos fue.
Si está ahí, le vemos. Profesor Chaín, creo que se entrecortó por un momento la conexión. Recuerden que estamos en vivo, o sea que son cosas que pasan. Sí. A ver si vuelve. Un segundito. A ver. Fidel, me parece que sí, que lo hemos perdido por un momento. No sé si Joel está con nosotros. Él intentaba, después de la contextualización. Vamos a esperar un momento para que Bueno, entre otras cosas, antes de que Plinio vuelva, y decir otra cosa. Exactamente. Fue un gran dibujante y pintor, pero también un gran muralista. Eso olvidé decir, bueno, en 5 minutos no se puede decir todo, a veces no. Claro, exactamente. Sí, fue importante y que obsesionado por la figura humana, ¿no? Sobre todo de los retratos, de las que cultivó la naturaleza muertas en un momento. Claro. La naturaleza muerta cubista, sí. Le interesó sobre todo la figura humana, o sea, tratada con mucha pasión, los blancos, el negro, las mulatas. Esa escena de Long Beach, por ejemplo, la escena de Long Beach de la pareja, ¿no? De negro, mulata, ¿no? Medio con fondo, el mar al fondo. Y con mucha intensidad cromática, y también el dominio de la técnica al fresco, por supuesto, habría que decirlo. Hay figuras de Febos. Es un cubista antillano, ¿no? Se fue la luz, se fue la luz. Maestro Chaín, estamos en vivo. Exactamente, Maestro Chaín. Estamos en vivo, no se preocupe, que continuamos con el diálogo y en cuanto usted se incorpore, continuamos con la conversación. No se preocupe, seguimos Fidel. Sí. Perdón, sí, continuamos. Sí. Ibas a comentar algo. Cuando el maestro Chaín habló, sigas comentando algo, sobre todo sobre la vida de Colson. Precisamente, sobre el asunto de un artista figurativo, ¿no? Él tenía cierta aversión al arte abstracto, sobre todo aquella polémica con Giudicelli en los años final de los 50, creo. Giudicelli abanderado del arte abstracto y Colson abanderado del arte figurativo, representativo, interesante, la poética de cada uno y la estética, como defendiendo dos grandes nombres del arte dominicano, de la historia del arte dominicano moderno. Exactamente. Vamos a esperar un momento a que el profesor Chaín se pueda conectar. Hay que contar con esas... Sí, le escuchamos, maestro, lo que no le vemos, pero sí le escuchamos. O sea que sí. No ha subido al internet, si ustedes quieren, yo sigo hablando. Perfecto, puede continuar y podemos ver si nos ayudan nuestros controles para poder poner la obra mientras el maestro Chaín continúa con su explicación. Entonces, hablaba de que el arte... Muy bien, adelante, maestro. A partir de las guerras, se dividieron o hicieron énfasis en esas dos maneras de hacer arte visual. El arte conceptual, que se afincaba más en la idea, en la forma, más que en un arte clásico humanista, que lo que buscaba era en el lienzo la emoción, los trazos, etcétera, etcétera. De acuerdo. Digo esto porque la obra de Jaime Colson se inscribe dentro del movimiento humanístico, dentro de ese humanismo o neohumanismo le han llamado, que es una especie de rescate de las formas más formales, clásicas. De acuerdo. Del arte griego, del arte romano, latino, y que él retoma en sus obras de una manera magistral, dándole una rigurosidad extraordinaria, pero mezclándola con toda esa parte que él absorbió del movimiento surrealista. Dentro de esa obra, o sea, dentro de toda su obra, Merengue resalta precisamente porque él ya para los años 30, 38,
ya él se reafirma como antillano, como dominicano, pero no cae en esa especie de antillanismo inmediato, aldeano, sino que lo universaliza. A través de esta obra Merengue, intenta hacer esto de manera, vamos a decir, casi clásica, perfecta, a través de una expresión étnica caribeña. En Merengue, ¿se está viendo Merengue ahí? Miguel, sí, sugiero que ponga la imagen de la obra. La tenemos proyectada la obra. ¿Puedo continuar? Que está proyectada. No, lo que me sale es la imagen del Centro Cultural. Está proyectada la obra. Sí, bueno, pero está proyectada la obra. Sí. Nosotros no la vemos, pero está proyectada. No sí, en Merengue. No se ve. Okay. Este cuadro, ¿verdad? Colson divide el lienzo, el cuadro, en rectángulos. Fíjense bien cómo va dividiéndolo en rectángulos, dentro de los cuales dibuja rombos, que es muy propio del surrealismo y del cubismo, sobre todo del cubismo, que va fragmentando perfectamente el lienzo, la obra, en una especie de trama que va produciendo los efectos que vemos en el dibujo. Lo primero que yo creo que él esboza son las figuras. Fíjense bien, si se está viendo el cuadro, que ahí hay una figura sombreada. Luego vemos el fondo, que es de alguna manera la forma en que él puede calcular el nivel de presión que va a ejercer esa forma arquitectónica que él aprendió de... Sí, creo que lo hemos vuelto a perder. Me parece que sí. A ver, maestro Chaín, que no le escuchamos. Estaba ahí, pero se parece que vuelve a tener problemas de conexión. Lamentablemente, como decíamos al principio, son cosas que suceden. ¿Se fijan bien? No tenemos nosotros. Sí. Ahora sí le escuchamos. Puedo continuar. Sí, bueno, decía que se ejerce esa forma arquitectónica a través de una terraza campestre bajo la que se colocan los personajes y que marca, fíjense bien, una perspectiva lateral que se ve contrarrestada, va a estar contrarrestada por la disposición de los personajes que se dividen en parejas. Fíjense bien, la pareja central y las dos de los laterales en el plano posterior. En el primer plano aparecen los dos músicos que tienen una correspondencia lineal con el que toca el acordeón. O sea, el que toca el acordeón con la señora del abanico. Y el tambor con el que toca la calabaza. Fíjense bien. Es una composición que yo podría decir que es eriática, pero animada. Es muy erguida porque está dentro de los parámetros clásicos, pero muy animada y dinámica dentro de su etatismo. Hay un movimiento natural que le da esta relación que logra configurar Colson a través de sus juegos arquitectónicos, con los cánones que trae de los artistas del 400 italiano, con una especie de composición escenográfica que crea una sensación de irrealidad que muy bien aprendió Colson de todo ese movimiento surrealista y de la pintura metafísica de Quirico. Bueno, debo decir que esta obra tiene antecedentes en la República Dominicana. Está, no sé si Fidel lo mencionó, la Merengue del 34 y la fiesta campesina de Giorgi Morel. Sí, no lo mencioné. Sí. Ah, bueno, Merengue es típico y Perique Ripiao también, sí. Lo de Federico Izquierdo, donde también ellos tratan de construir un espacio compositivo, dinámico,
pero más vinculado a las tradiciones dominicanas propiamente campestre. En Colson hay esto, pero de una manera más dinámica, más clásica. Y claro, Colson lo que hace es ya en ese momento identificarse con el conjunto de valores que somos en Occidente y que somos en República Dominicana, con nuestras creencias católicas mezcladas con creencias africanas, con el vudú, la religiosidad popular, Sí. que representan todos esos dioses africanos. Plinio, quería agregar sí. solamente a propósito de la otra referencia de otros cuadros sobre merengue, llamado así, sí, de Bela pareja Zanetti. bailando, pareja o escena campestre, propio de una sociedad rural, evidentemente rural, a principios. Sí. En la primera mitad del siglo XX, Santo Domingo era más rural que urbano. Habría que mencionar también al merengue de José Bela Zanetti, que está en el Castillo del Cerro de San Cristóbal y que es un cuadro deteriorado, creo que en el último piso. Se menciona poco porque, como ese castillo ha sido abandonado y ha sido ocupado por damnificados desde el año 1979, cuando el ciclón Federico, el ciclón David, la tormenta Federico, me parece que ha sido muy... no sé en qué situación está. Pero es famoso. Está casi destruido, ¿no? Por eso sí, casi destruido el Bela Zanetti, el gran muralista español que fue de los iniciadores de todo lo que es las artes plásticas en República Dominicana. Sí, de las artes plásticas, y que en la época de Trujillo, ¿no? Y que dejó una inmensa producción muralística en la República Dominicana. Pero si tú ves ese cuadro, yo tuve la oportunidad de visitar en mi infancia y en mi adolescencia varias veces el castillo, cuando estaba mejorcito, cuando todavía se podía ir. Llama la curiosidad, no solamente la composición, la obra tiene un valor artístico, pero también las miradas de los músicos y los bailarines, la tristeza, nadie se ríe, todo el mundo está cabizbajo y triste. Y la anécdota que existe es que cuando los constructores los de Alessandro, que construyeron ese palacio para Trujillo, te lo mostraron, a Trujillo no le gustó el cerro y nunca lo habitó, y particularmente ese mural de Bela Zanetti, donde la gente estaba bailando pero estaba triste y cabeza abajo, ¿no? Sí. Curioso eso, ¿no? Sí, curioso. Muy curioso ese dato. En esta obra, los personajes, si nos fijamos, no podríamos decir que están totalmente alegres, porque se expresan a través de figuras muy erguidas, estáticas, con cierto movimiento en su conjunto, que le dan los colores precisamente, y la forma en que Colson pintó este lienzo. Bueno, eso sí, lo que parece interesante, me parece interesante, siendo el merengue, la expresión de la alegría natural del dominicano, en una obra parezca precisamente gente bailando y tocando, pero triste. Claro. Sin sonreír, entonces ahí le iba a proponer, a ver qué les parece. ¿Qué les parece a los dos? Quería decirles que a ver qué les parece si de momento paramos aquí, continuamos más adelante con otra parte de la parte formal de la obra y así avanzamos un poquito, porque también recuerden que en esta Miradas Contemporáneas, que está dedicado a la obra Merengue de Jaime Colson, que pertenece a la colección del Museo Bellapar, también tenemos un componente contemporáneo, un componente más próximo. Hemos comenzado con música, vamos a continuar con música porque seguiremos analizando merengue, pero esta vez desde la propia música. Hemos tenido unos problemas técnicos inevitables, lamentablemente, pero por suerte nos ha vuelto a acompañar Joel Martín. Joel Martín, ¿nos escuchas? Por ahí. Perfecto. Me gustaría que para introducir tu bloque, de algún modo tú nos crees ese ambiente tan especial que pudiste crear al principio de la transmisión con una de tus canciones. Brevemente, una musiquita de esas músicas con fondo de merengue que tú tienes para continuar con nuestro diálogo.
Precisamente, no conocen, sí. Precisamente, el cuadro de Colson, según algunos críticos que consulté, dicen que trata de crear, de recrear, de traer al ambiente que se vivía en esa época, la música dominicana, porque de alguna manera la pobreza que había en esos sectores, que bueno, que quizá aquí no se ve tanto porque es una enramada, trataba de ablandar, dice por ejemplo Marcio Verón Magiolo, la miseria que se vivía en esos momentos, y que tanto esta obra como la de Giorgi Morel trataban de alguna manera de suavizar, de ablandar, como dice él, ese tipo de situación extrema en que se vivía en los campos. Y una cosa interesante que desde el punto de vista musical, ya que entró Joel, mencionan los entendidos sobre este cuadro, es que aquí hay una especie de transición de los instrumentos españoles como la guitarra hispana, se mezcla con la mangulina, la güira, por ejemplo se introduce la güira y lo vemos ahí como lo dije ahorita, la tambora, luego aparece el acordeón, que va a transformar todo esto, toda esta representación del lienzo en una especie de perico ripiado. Según algunos críticos, viene del zapateo español, que es lo que podríamos conocer como guarapo español. Claro, todo esto se ha ido comercializando de una manera que ya tendríamos que hablar de una especie de menjurje, melt pot, es decir, de una mezcla de merengue, una mezcla, sí, el merengue tradicional se ha mezclado con nuevas formas, nuevos modelos que quizás en el cuadro merengue no podríamos ver esas hibridaciones desde el punto de vista sonoro, tímbrico. Ahora, es bueno señalar que, olvidé ahorita, que en este cuadro merengue hay una actitud de parte de las figuras representadas de introspección, un orden, si se fijan bien, hay un orden racional, lógico, porque responde a estructura neoclásica, griega, aunque yo creo que también tiene un toque de surrealismo que dota al cuadro de una especie de, digamos, de una especie de morbosidad plástica para llamar la atención de los elementos antropomórficos, es decir, los elementos personales, la boca, los ojos, que ustedes ven, las expresiones ahí. Incluso hasta yo iría más lejos y diría que hasta de la sexualidad, la insinuación, la sensualidad. Aunque no se presenta la felicidad que uno le atribuye al merengue. Sí, no, eso dije. Ese tipo de rostros sí se pueden ver si tú vas a una enramada actualmente, a una fiesta de palo o una fiesta de santería. Sí tienen ese tipo de seriedad. O sea que tal vez, porque hay una solemnidad,
hay una solemnidad que procede de ritual cristiano y de la mezcla del vudú africano. Si me permiten, Fidel, precisamente porque hay algo que quiero rescatar de lo que están hablando en este momento. Y aprovecho, cuando mencionabas precisamente la presencia de Joel, o sea, para quienes no conozcan a Joel Martín es un investigador de música raíz dominicana y profesor de guitarra popular en el Conservatorio Nacional de Música. Él ha tocado para Luis Díaz, José Dulux, Xiomara Fortuna, Roldán Mármol, Pavel Núñez y muchos otros más. Quiero hacer este pequeño paréntesis, ya luego podemos continuar con el profesor Chaín, porque en una de las conversaciones previas a la organización de este conversatorio, Joel me comentaba algunos elementos que a mí se me escapaban, como se escapan a muchas personas, sobre los instrumentos que aparecen en la obra Merengue de Colson. Y de hecho, le llamo ahorita, estoy en una conferencia. Se puede perfectamente ubicar en el momento histórico que se encuentra el merengue, precisamente gracias a la representación de esos instrumentos. Joel. Sí, fíjate, no solamente el momento histórico, sino que pudiéramos pensar en qué parte del país él vio esa imagen que se le grabó en la mente. Por ejemplo, se supone que es una imagen capestre. La primera vez que yo vi, pero como decía don Fidel, la gran mayor parte del país era rural todavía. Rural. Puede ser en cualquier parte, pero sí, principalmente, la primera vez que yo vi ese cuadro fue en unos adornos que vendía en Cuesta, que mi madre compró unos platos, como un cuadro. Entonces yo lo vi y al principio atribuí la manera de tocar el tambor a una libertad artística. Pero después que tomé la clase de folclore dominicano con el profesor Eddie Sánchez en el conservatorio, entendí que en el país hay varias músicas de acordeón. Está la comarca de San Juan, que es una música de acordeón. Está el merengue del norte, que llamamos perico ripiado, pero también está lo que se llama pri-pri o merengue de palo echado, que se toca en la zona sur, Santo Domingo y zona este del país. Y entonces en esa música no se usa tambora, sino balsié, que se toca así con las dos manos. Por eso podemos ver ese tambor ahí. O sea que yo pienso que aunque Colson era del norte, esa imagen de ese tambor es algo de la zona este o de la capital Santo Domingo. Pero también acuérdate que lo asume de la cultura africana. Sí, pero que hay un elemento dominicano, claro. Hay un cuento famoso de Nicito Germán, el tocador de Pri-Pri, que cuando vino un primer grupo de merengue que él vio, le dijeron, venga a oír un Pri-Pri tocado con tambora. O sea, para él el acordeón se tocaba con balsié, como vemos en esa obra. Entonces, si seguimos analizando el cuadro es del año 1938. O sea que todavía el gran ritmo nacional. Trujillo estaba empezando su proceso de convertir el merengue en lo que era. Una gente del este no pensaba en tambora, pensaba en balsié. Una gente del sur. Un dato. Pero, en 1938, Colson se encontraba en París, en Europa. O sea que la imagen que él tiene en su mente es todavía más antigua. Perdón. Ese cuadro, según mis investigaciones, lo hizo en un viaje a La Habana, conjuntamente con un cuadro que se llama Electra, que muchos de ellos incluso se perdieron. Pero el año preciso del cuadro. Bueno, pero lo que quiero decir es que todavía la imagen de su memoria, de donde él pinta el cuadro, porque no estaba ni en el país, es más vieja que el 38. O sea, todavía el merengue perico ripiado había establecido completamente como el merengue principal en el país. O sea que tal vez quiero señalar algo. Pero hay vamos a escuchar a Fidel, sí. Perdón, creo que algo que resume a este cuadro de gran valor artístico y estético de Jaime Colson, y que es un elemento que también define a la obra anterior que analizamos en febrero,
que el sacrificio del chivo del hijo Pichardo, que es el elemento identitario que define ambas obras. Claro. Que ese es un cuadro identitario. Fundamentalmente un cuadro identitario. Una imagen rural, o sea, un país rural todavía. Y esa reconstrucción de la vida típica, ¿no? De la enramada, el merengue de enramada, pero hay elementos propios, como dice, bueno, de la apropiación surrealista, o sea, lo antillano, pero también lo universal. Porque si vemos las figuras un poco rígidas, un poco planas, a cierto punto, sin esa gran expresividad, ¿no? Digamos, pero muy bien dibujadas. Muy clásico. Están bailando como tiesos, no un poco, ¿no? Algunos tocando y otros. Se advierte la diversidad racial y étnica también. Pero, por ejemplo, esa figura de la mujer de la esquina es una dominicana que parece española, con el abanico, con el traje blanco y el abanico español, o sea, es el antillano, el caribeño, incluso rural, pero que asimila la moda europea, la moda española, que era entonces. Claro, porque... Por ejemplo, ella está sola, no está acompañada, está paseando, está como con ese donaire de espalda. Para terminar el análisis de los instrumentos. Si me permiten, exacto, para que Joel pueda terminar su idea. El análisis de los instrumentos, ahí podemos decir que la güira todavía era de calabaza, o sea que todavía no había evolucionado a la güira de metal. Eso viene por la época. El tambor me da a entender que esa música, que eso fue algún grupo que él vio en Santo Domingo, que era donde no se usaba tambora, sino valsier. Y lo del acordeón, el acordeón no le dibujó los botones, pero seguro era de lo más antiguo, de una sola carrera de botones. O sea que como músico, hasta ahí eso es lo que puedo entender. Que todavía no habíamos llegado al merengue del norte, sino que todavía se tocaba el merengue de la capital. Yo tengo antes, ahora le cedo de nuevo la palabra para poder avanzar, maestro Chaim, porque tenemos el tiempo ya prácticamente encima. Y algo importante que yo sí quiero con Joel, que de algún modo me pueda responder, es una pregunta que yo sé que tú la has escuchado muchas veces, que es una pregunta que continuamente la prensa se hace. Está vinculada precisamente a nuestra relación actual con el ritmo nacional, con el merengue. Tú que eres profesor de guitarra, tú que eres, has tocado con muchos artistas, artistas muy, muy conocidos, muy populares. ¿Tú compartes esa opinión de la poca valoración que en teoría se tiene en la actualidad, sobre todo por parte de la juventud, del merengue? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, sí, los grupos dominicanos en Nueva York, yo fui el verano pasado, lo que la mayoría tienen es grupo de pericos ripeados. O sea que la comunidad de la diáspora lo valora muchísimo. Y viendo hacia el futuro, los urbanos están haciendo cada vez fusiones más tiradas al merengue para alejarse de buscar algo nuevo al reggaetón. También mirando hacia el futuro, en la zona de Santo Domingo Norte, en Villamella, se está tocando mucho maní, que es una música que viste los palos con guitarras y demás. Tú la oyes, tiene mucha influencia de merengue. O sea que vean en los próximos años un merengue nuevo saliendo de Santo Domingo Norte. Así que no, sinceramente, no me parece que la juventud no lo esté valorando. Si vemos, por ejemplo, el álbum nuevo de Vicente García, el dominicano que ganó varios Grammy, está lleno de merengue, tiene 4 o 5 merengues. El capitaleño Richie Oria tiene varios merengues en sus álbumes nuevos. Si analizamos, hay como una unión entre los merengues mamberos, como se dice, que el principal ahora mismo sería La Jazá, y por ejemplo acaba de sacar una canción con El Prodigio de Santiago. Entonces el merengue típico sigue avanzando, eso no lo frena nadie. Perfecto. El merengue de la capital, que sería como el mambo, ese tiene un grupo pegado. Los bachateros hacen mucho merengue de cuerdas, que ellos le dicen bachareñe, y ellos se entremezclan entre los típicos. Por ejemplo, los bachateros aprenden a la tambora de los típicos. Y los típicos usan el bombo, lo aprendieron a usar de los bachateros. Muy bien. Entonces también
la onda de merengue jazz, que empezara Mario Rivera en los 90 y eso ha venido continuando. Mi álbum tiene varios merengue jazz, de Isaac Hernández, lo de José Jacobo, o sea que tal vez hay una onda de que la juventud adolescente no tanto lo baila, pero ya la juventud en sus 20 y 30. Qué bueno saberlo. Nos queda ya muy poco tiempo. Tenemos que ya ir resumiendo. Déjame decir algo. Sí, profesor Chaín, le cedo la palabra ya para ir cerrando. Sí, por favor. Una breve idea que han señalado algunos, que a pesar de todo eso que nosotros decimos del merengue típico, de Ramada, realmente esta obra no es representativa de un arte periférico, dicen algunos, que más bien es una obra propiamente de valores intrínsecos, en el sentido de que el cuadro está realmente cargado de simbología y de una simbología y emblema de pertenencia, como decía Fidel, de nuestra expresión, que es una obra que a pesar de que exprese ese jolgorio, ese merengue, es de una dimensión puramente espiritual. Perfecto. Fidel, ¿quieres incluir algo más antes de ya pasar nuestro cierre? Para los estudiantes de la Facultad de Artes o para el público que nos ve, elegimos Miradas Contemporáneas una obra representativa de un gran maestro, de una gran maestra. ¿Hay un ruido por ahí? ¿Se escucha un ruido de fondo? Sí. Está en el Museo Bella Par de Jaime Colson, pero Jaime Colson dejó una obra inmensa. Fue un gran dibujante, un gran pintor, un gran muralista también, y es una producción rica. Fue un autor muy prolífico. Hay que decir que en su vida, precisamente por el tipo de vida que llevó, produjo mucho, pero dejó muchas obras abandonadas en el camino. Sí. Por esa misma transformancia, ese exilio o autoexilio cultural, pintaba aquí o dibujaba allá y dejaba obras la por serie aquí, por allá, ¿no? Que se considera su obra maestra, solamente se conservan fotografías, para ponerte un ejemplo. Sí, pero hay muchas obras, es importantísimo, y en los estudios es importante también mencionar el catálogo monografía sobre Colson, de Bella Par. Sí, del público, gracias al apoyo de la Fundación y del Museo Bella Par. Exactamente. Yo quiero agradecer de manera... es una obra inmensa, de la cual solo hemos podido comentar un cuadro. Como suele suceder, miren, Miradas Contemporáneas normalmente pasa esto, o sea, que podríamos seguir, pero tenemos nuestro tiempo comprometido. Yo quiero de manera muy especial, pese a los problemas técnicos que hemos tenido, o sea, algo nos ha pasado para que sepan que al mismo tiempo se le ha ido la luz eléctrica, tanto al profesor Chaín como a Joel, y los dos han seguido la transmisión con sus respectivos celulares, cosa que le agradezco muchísimo. También quiero agradecer, de manera muy especial quiero agradecer, sí, perdón. En junio. Sí, quiero agradecer de manera muy especial a los estudiantes de la Escuela de Crítica de Arte que nos están siguiendo. Estaba mirando el chat que está realmente muy activo, así que muchísimas gracias por acompañarnos, a Fidel, a Plinio, a Joel, también de manera muy especial al Museo Bella Par por su acostumbrado apoyo a todas las actividades del Centro Cultural de España. Recuerden que la gran colección de Colson se encuentra precisamente en el Museo Bella Par. Aprovechenlo. Yo quisiera, antes de cerrar, que por favor nos coloquen de nuevo la obra de la obra Merengue, para poder cerrar Merengue y cerrar también de una forma muy especial, porque Joel que tiene una canción que es Merengue del Mar. Sí, merengue del mar. Yo te voy a avisar. Y recuerden, sigan la transmisión, sigan el contenido virtual del Centro Cultural de España para que estén enterados del próximo Miradas Contemporáneas, que va a ser en junio. Con el Merengue del Mar y con la obra Merengue de Jaime Colson, finalizamos Miradas Contemporáneas. Recuerden darle like, recuerden también seguir nuestra programación y feliz resto de la tarde. Hasta pronto. Gracias por la invitación, Miguel. Gracias. Sí.